Gracias, Sergio. ¿Cómo están? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarlos a todas y a todos los compañeros de La Fuente que el día de hoy nos acompañan. Para mí es un gusto estar con ustedes. Agradezco mucho a los compañeros de los medios de comunicación del estado de Guanajuato que el día de hoy nos acompañan. El día de ayer hice una denuncia pública en el Pleno del Senado de la República y hoy quiero ahondar un poco más del tema sobre los detalles de esta denuncia pública que hice ayer en el Pleno sobre el ruin robo que fueron objeto entre 150 y está subiendo el número 200 estudiantes en el municipio en Pénjamo. Es una situación muy penosa porque recordemos que estas famosas becas Benito Juárez que el gobierno federal empezó a repartir, sucede que jóvenes de nivel medio superior, cuando acuden a hacer el cobro de estas becas, recordando que ya tenían desde el mes de abril que no se les daba, bueno, acuden a estas oficinas que si mal no recuerdo les llaman las oficinas del bienestar y les dan una orden de pago que ayer exhibí en tribuna esta orden de pago y es un tema que me preocupa mucho. Y en un momento estaré reproduciendo un audio de una de las denunciantes. Y quiero leer un poco de que no es posible que incluso les hayan tomado fotografías, les hayan hecho firmar que estaban recibiendo esta beca y que les decían que pasaran al Banco Azteca. Al Banco Azteca. Me preocupa mucho una situación porque ustedes recordarán que hace algunos meses, 6, 7 meses, en el pleno de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, cuando vino la gente de los bancos del bienestar para poderlo abrir, que nosotros decíamos que era muy peligroso que a jóvenes mayores de 16 años y que no cumplían la mayoría de edad tuvieran la posibilidad de hacer retiros en los bancos, algo que Morena y sus aliados insistían mucho en que sí, por esta tentación que tenía el presidente y que tiene el presidente efectivamente de que jóvenes menores de 18 años, muchos sabemos que hay en las instituciones bancarias donde niños pueden abrir las cuentas, pero siempre tienen que ser los retiros con la supervisión de un mayor de edad. Y aquí se puede configurar ese hecho, que al ser menores de edad, alguien más fue a cobrar el dinero en el sentido de que no hay un documento oficial, como cualquier mayor de edad tiene que presentar lo que es el INE, que es la cartilla militar en el caso de los varones, o que es el pasaporte, algunos de los aspectos que en las instituciones bancarias te están diciendo. Y es un tema realmente que nos preocupa mucho. Aquí la denuncia pública la hicimos en el Senado para que la Auditoría Superior de la Federación, la Fiscalía General de la República hagan las investigaciones correspondientes de qué sucedió esto. No es el primer caso de corrupción que sucede con Morena y que es evidente en el estado de Guanajuato. Ya sucedió con la que era la subdelegada, si así le pueden llamar, a este esquema que creó el presidente de los famosos superdelegados, la subdelegada en aquel momento cuando incluso ya le pidieron la renuncia, pero no hay ninguna denuncia todavía, ni un solo procedimiento administrativo de esta subdelegada cuando pedía a los padres de familia que contrataran a ciertas empresas para la reconstrucción o para alguna obra en las escuelas, en este otro programa que el presidente de la República tiene y que decía que no había necesidad de ingenieros ni arquitectos para poder remodelar las escuelas y que eran los padres de familia que lo podían hacer. Hay otro caso de corrupción evidente y hecho y que Morena al día de hoy ha hecho caso omiso de esto, que se deslinden las responsabilidades del Grupo Salinas y de su titular Ricardo Salinas Pliego, que hay que decir uno de los hombres más ricos del país y que es uno de los empresarios consentidos del presidente López. Esta empresa que antes de la campaña para el presidente, esta empresa, este empresario, como muchos otros, el presidente les llamaba la famosa mafia del poder, ya no es la mafia del poder, y es algo que nos preocupa mucho. ¿Por qué es esto relevante? Recordemos que el principal argumento de Morena para aprobar estas reformas a la Ley de Instituciones de Crédito del Código Federal era que los jóvenes tuvieran la oportunidad de recoger sus becas de nivel medio superior y evitar, así lo decían ellos, que sus papás se hicieran cargo de este dinero.
Nosotros incluso nos opusimos a esa reforma, nosotros nos opusimos a esa reforma. La mayoría de Morena y de sus aliados pasaron esta reforma y ya salió el peine. Por eso querían que los jóvenes recibieran apoyos a nombre personal y sin supervisión para humillarlos y aprovecharse de ellos. Es una incongruencia y un cinismo lo del presidente y sus aliados. Su discurso de anticorrupción no es solo eso, solamente discurso. Si no es así, ya el presidente ya no habla de Lozoya, ahora que ya se descubrió lo de su cuñada y lo de Pío. Sus discursos de anticorrupción solo es eso, discursos. El presidente decía que con su simple ejemplo la gente dejaría de tener aspectos de corrupción en su administración. Tal parece que su ejemplo no ha alcanzado, más aún, tal parece que los allegados más próximos, hermanos directos, son los que han estado involucrados en esto. Y la corrupción es la amenaza más grande de México. El pueblo de México, recordemos que en la elección del presidente López, muchos de ellos, para ser exactos, 30 millones de mexicanos le dieron la confianza al presidente con este discurso de acabar la corrupción. Hay que recordar, una mentira repetida 1000 veces, luego se convierte en verdad y parece que esto es lo que ya ha sucedido. No que se había acabado la corrupción. Y un tema muy importante, no hay transparencia. Estamos por presentar el punto de acuerdo ya inscrito, solamente esperamos que nos den el turno para que el Senado de la República pueda crear la comisión, una comisión para que pueda decir qué pasó con el instituto para robarle al pueblo lo robado. Este instituto de donde Jaime Cárdenas pedía y denunciaba todas estas anomalías. Y vimos en el primer momento cuando el senador Julen Rementería pedía esta situación, cómo Morena se opone a que investiguemos, a que investigue la Fiscalía, a que investigue el propio Senado de la República, lo que está pasando con actos de corrupción evidentes en estos 2 años. Nos preocupa mucho esto porque recordemos que hoy tenemos que transparentar y seguir esto que es el discurso que el presidente, ya no solo el saqueo e irregularidades que existen en el instituto para devolverle al pueblo lo robado, también lo hemos denunciado públicamente y hoy estamos pidiendo que estos actos de corrupción que ya son denunciados por los ciudadanos puedan ser investigados por la autoridad competente y no como lo dijo la senadora Malú Micher el día de ayer después de que terminó mi intervención, que se le informara al superdelegado lo que estaba pasando. No se trata de informar, se trata de denunciar, se trata de llevar ante la autoridad a las personas responsables de esta burla y esta humillación que están recibiendo en este momento los jóvenes, pero en este municipio y estamos seguros que pueden ser en muchos otros municipios más. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Estoy en la mejor disposición. Falta el audio, ¿verdad, senador? Sí, falta el audio. Este momento te lo transmito. Mayo, siempre me pusieron como trabas al momento de registrarme. Hasta hace poquito me la iban a entregar personalmente. Me llegó toda la información que tenía que llevar a unos documentos y todo eso. El jueves pasado me citan en el centro integrador de aquí de Pénjamo. Está por la calle Pedro Moreno, por Cedesol más o menos, ¿no? Y nos citaron a todos los bachilleratos ahí y nos las entregaron, nos hicieron firmar de entrega y nos empezaron a tomar fotos como evidencias. Nos entregan ese documento y nos empiezan a tomar fotos. Yo fui de mi escuela, fui yo sola, pero a los que estaban más compañeros de otras escuelas sí los tomaron todos juntos. Nos dijeron que teníamos chance de cobrar hasta el 30 de este mes. Y luego, pues, saliendo de ahí, nos dirigimos al Banco Azteca a cobrarla, en donde nos empezaron a decir que todas las becas que entregaron el jueves ya estaban cobradas desde el 21 de septiembre y que no sabían quién las había cobrado, pero que ya está en el sistema como pagadas. Fueron varias comunidades con personas muy humildes que sí se me hace una burla para ellos. Me pidieron mis datos personales, mi fecha de nacimiento. Al momento de buscarme ya están todas las becas cobradas, ya aparecen como el registro literalmente cobrado.
para las personas de las comunidades que sí tienen necesidades y pues que se las paguen, porque sí se me hace mucha burla que se estén robando un dinero. Nos tomaron fotografías en ese centro en el centro integrador y nos hicieron firmar que ya la habíamos recibido. Este es el audio, Sergio, de esta chica que se atreve a hacer la denuncia de lo que pasa y habla a nombre de muchos de sus compañeros. Ella lo dice muy claro, podían cobrar siendo menores de edad, algo que nos opusimos a esta ley de instituciones de créditos que quiso reformar y que reformó Morena y sus aliados, y que esto, bueno, pues abrió la puerta ya para este primer fraude en menos de un año. Perfecto, senador, muchas gracias. Si le parece bien, empezaríamos entonces con las preguntas. El primero en lista es Gerardo Segura. Tiene 2 preguntas. Se la hago una por una, si le parece bien. La primera es, ¿cómo frenar a López-Gatell para evitar que mueran otras 100,000 personas? ¿Se debe promover ya un juicio político contra López-Gatell o qué o qué hay que hacer o qué se necesita hacer para hacerlo pagar su responsabilidad ante tantas muertes? Hola Gerardo, qué gusto saludarte, muy buen día. Efectivamente, recordemos que la senadora Lili Telles, en firma de varios compañeras y compañeros senadores de Acción Nacional, presentamos yo una denuncia precisamente por este tema de genocidio. El pez por su propia boca muere y tal parece que así está sucediendo desgraciadamente para nosotros, para los mexicanos, porque estos dichos del presidente con este modelo centinela, que solamente un tema estadístico, donde se rehusaron a hacer las pruebas, donde el propio López-Gatell decía que con el tema de si llegábamos a 60,000 muertos estaríamos llegando a una catástrofe. Hoy van más de 75,000 muertos. Es un tema que la historia, que la autoridad tiene que hacerlo pagar por esta ineficiencia que tiene. Desgraciadamente, Gerardo, hoy prácticamente todas las instituciones están en manos de Morena. La Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, tú eres testigo las veces que se opusieron a que viniera a comparecer. Hoy viene a comparecer por el tema de la glosa y se estará hablando de estos temas, pero el presidente solamente quiere, él lo dijo muy bien, personas leales. No le importa su capacidad o su incapacidad, le importa solamente la lealtad, y lo que menos le importa es la salud, la educación, la ciencia y la tecnología. Ya lo vimos con lo de los fideicomisos y nosotros seguiremos insistiendo en esta denuncia que presentamos ya en la Fiscalía General de la República por estos hechos, y nos iremos a instancias internacionales para que en un día López-Gatell y el presidente López paguen por esta ineficiencia para el manejo de la pandemia en México. Igual Gerardo Segura nos pregunta, senador, en el mundo se ríen de López Obrador, quien quiere realizar una consulta para preguntar si se aplica la ley. ¿Qué hacer que vaya más allá de solo las palabras y haya acciones concretas para frenar esas actitudes de López Obrador? Gerardo, gracias por la pregunta. No, déjame decirte, el presidente es consciente de esta parte que está haciendo. La misma gente del presidente López saben que este tema de las firmas, lo dijo el mismo ministro en esta ponencia que se va a presentar, es inconstitucional. Pero el presidente a quien le habla es a su gente. El presidente, y déjame hacerte una reflexión, Gerardo, el presidente lo que le está hablando es a la persona que no tiene, a este segmento de población que votó por el presidente López y que creen que el presidente López es su vengador. El presidente va a seguir con ese discurso de poder decir que los expresidentes son los culpables de todos los problemas de la pobreza que hay en México, de todos los pobrezas de la inseguridad, de todos los problemas que hay. Y esto le permite al presidente seguir teniendo este discurso, esta válvula de escape que el presidente hoy requiere para eludir la responsabilidad del no crecimiento, de la baja en la educación, de la baja en el consumo, de la no recaudación y de no poder manejar un país en 2 años cuando él había dicho que tenía todas las soluciones. Hoy lo único que tiene el presidente son todas las excusas. Muchas gracias, senador. Israel Aldave pregunta, ¿qué opina de que en San Lázaro vayan a volver a discutir en comisiones el dictamen que extingue los fideicomisos? ¿Será que AMLO por primera vez va a cambiar de opinión?
No, no va a cambiar de opinión. Recordemos que esto es como la herencia del hijo que nunca trabajó, y lo digo literal, cuando los padres de familia le dejan la herencia a este hijo que nunca trabajó y se empezó a dar una vida de lujos y queriendo comprar y deshacer, y entonces ahora lo que el hijo quiere es ver hasta las últimas joyas dónde están para venderlas y poder seguir con esa vida de lujos. Pero hoy lo que quiere justificar con la familia es cómo hace para decirle, porque hoy escuchamos voces, por ejemplo, de la gente de ciencia y tecnología, de los actores, de las actrices, gentes que lo apoyaron, que hoy son voces tan críticas para el presidente López. Lo único que ellos quieren es cambiar el discurso, pero de que van a extinguir los fideicomisos, que son poco más de 60,000 millones, los van a extinguir. Es algo que lo menos le representa al presidente. Y este recurso, hay que recordar que el propio secretario de Hacienda dijo que ya se acabaron el guardadito los 300,000 millones. Hoy solamente quieren ir ya por un fideicomiso de 60,000 millones. Es acabarse las últimas cosas que le dejaron de herencia para seguir dando una vida que nunca estuvo acostumbrada, pero mucho menos que no ha podido generar. Solamente es un tema de percepción para poder cambiar el discurso, porque en este discurso de los fideicomisos, hoy nuevamente Morena y sus aliados pierden ante la opinión pública. Lo único que quieren es matizar este asunto. Muchas gracias, senador. Jorge Chaparro, estás conectado. Tienes la palabra, por favor. Gracias, senador. Yo quisiera preguntarle en torno a esta decisión que tomará en unos minutos la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno a la pregunta sobre la consulta popular que presentó el presidente de la República. Preguntarle, ¿qué riesgos ven en esta aprobación? Si ceden los ministros en este asunto, cualquier otra pregunta que viole los derechos humanos podría ser presentada en consulta popular. Y el senador Monreal ya anunció que presentará una iniciativa, adelantándose al presidente, para reformar el 35 constitucional y hacerlo más flexible la consulta popular. ¿El PAN estaría en la posibilidad de apoyar esta propuesta? Muchísimas gracias por sus respuestas. Hola Jorge, ¿qué tal? Buen día. Efectivamente, a ver, es un tema que el presidente, cuando sale el proyecto, si no mal recuerdo, el ministro Luis María, el presidente dice que es el Poder Judicial quien tiene la tentación de oponerse a que puedan ser juzgados los expresidentes. Una clara muestra que el presidente quiere culpar y distraer ahora de los problemas de México, ahora otro poder, la Suprema Corte de Justicia. Quiere mandar el balón a esa cancha. Y nos preocuparía mucho que los ministros, aún sabiendo que en tema de derechos humanos, en tema presupuestal, y hay estos elementos que hacen que estas consultas no puedan transitar, pueda sentar un muy mal precedente. Es un muy mal precedente que nos preocupa mucho. Pero también hay que recordar que lo que está haciendo el senador Monreal es curarse en salud, y curarse en salud por muchos motivos. Uno, ellos están conscientes que los 30 millones de mexicanos que respaldaron el movimiento de Morena en las pasadas elecciones de 2018 ya no lo obedecen como ellos creían. No pudieron juntar el 1,600,000 firmas. Más aún, solamente vendieron 500,000 boletos de la rifa del avión, de 6 millones que se vendieron. Quiere decir que solamente 500,000 personas, muchos de ellos por obligación, salieron a vender. Por eso es que el senador Monreal se está queriendo curar en salud y bajar esta raya del número de firmas que se requieren para presentar estas iniciativas de consulta popular, a sabiendas que cada vez que vayan perdiendo el marcador, quieren aumentarle minutos al partido de fútbol. Es un tema que nos preocupa mucho porque lo dijo hace algunos meses el embajador de Estados Unidos en México. La confianza que había en México por los inversionistas se pierde por algo, y hoy está pasando por esto, por el cambio de reglas. No son las mismas reglas del juego. Y hoy el senador Monreal, con todo respeto, lo que quiere hacer es cambiar las reglas del juego para tener reglas a modo. Eso es lo único que quiere. La Suprema Corte debe de pronunciarse por el respeto a los derechos humanos, y esperemos que en unas horas más así quede en manifiesto por las ministras y los ministros de la Suprema Corte de Justicia.
Muchas gracias, senador. Jairo Almanza, ¿estás conectado o hago yo tu pregunta, como tú gustes? Sí, aquí estoy. Adelante, adelante, por favor. Sí, estoy conectado. Buen día, senador Erandi. Mire, mi pregunta más que nada es con respecto a las becas. Si ya hay alguna denuncia, ¿cuántas denuncias hay? ¿Ante qué instancias? Y el total de afectados, por favor, si pudiera contestarme, le agradezco. Hola Jairo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, Jairo. Sí, efectivamente, ayer en el Pleno del Senado de la República hicimos la denuncia pública. Esta denuncia pública, esta denuncia de hechos. Lo que estamos haciendo es recabar la información para ir a la Fiscalía General de la República, a la Auditoría Superior de la Federación y presentar esta denuncia. Hoy, por información de afectados, quiero decirlo también muy claro, hay muchos de ellos que quieren estar en el anonimato por obvias razones, se sienten amenazados por Morena y por sus aliados de que puedan retirarles estas becas, pero estaremos acompañando a todas y todos los jóvenes que hayan sido objetos de este robo para que podamos presentar en próximos días ante la Fiscalía General de la República y ante la Auditoría Superior de la Federación este robo. Ayer lo hicimos en la máxima tribuna del país, en la máxima tribuna donde hoy se ha vuelto este tema nacional ya y lo seguiremos haciendo para que hoy también la Fiscalía pueda, por mutuo propio, pueda traer este caso, pero dejar en la denuncia pública algo que le duele mucho a Morena, algo que le duele mucho a Morena con este falso discurso de no corrupción, donde hemos visto en 2 años muchísimo más corrupción que los últimos 6 años del presidente Peña. Muchas gracias, senador. Muchas gracias. Félix Muñiz, estás conectado. ¿Tienes pregunta? Sí, muy bien. ¿Sí Adelante. me escuchas? Buenos días, senador. Buenos días a todos los compañeros reporteros. Bueno, pues, si no estoy mal informado, parece ser que hoy la Suprema Corte definirá la constitucionalidad o no de la consulta y parece ser que ya el presidente está preparado porque si le van a dar rebote, pues él va a enviar una iniciativa para modificar el artículo 135 y poder hacer las consultas al modo. Mi pregunta concreta sería también, entonces, si esto sería violatorio de la Constitución, ¿ustedes ya estarían de acuerdo en también quitar el fuero al presidente ya para que de una vez por todas con esta arma, pues también se le pueda juzgar a él, no sé si durante su mandato o pasado el mandato? Y otra pregunta, senador, también el presidente está informando hoy que no van a ser afectados las gentes de los fideicomisos porque se les va a entregar el apoyo de manera directa, si ese es el método y el proceso, y si podría resolver el asunto de que pudiéramos tener mejores estudiantes y mejores científicos. Gracias, senador. Muchas gracias, Félix, qué gusto saludarte. A ver, voy pregunta por pregunta. Primero, tú nos comentabas efectivamente del posible revés que pudiera dar la Suprema Corte y el presidente ya se está anticipando. Ya lo decía hace un rato a Jorge Chaparro, este tema tan importante de la inconstitucionalidad de esta consulta popular por tocar un tema de derechos humanos. Hay que recordar algo. Muchos de los presuntos delitos por los cuales se quieren enjuiciar los presidentes ya prescribieron. O sea, hay que poner en contexto esta situación. Muchos de esos delitos ya prescribieron. No es solamente más que el presidente le quiere hablar a la tribuna y decirle a la tribuna el que ha sido culpable de que vaya perdiendo el equipo es el árbitro. Entonces vamos a enjuiciar el árbitro. Desgraciadamente el partido ya se terminó, entonces muchos de estos delitos ya prescribieron. El tema importante de la consulta, el propio senador Monreal, claro que al ver que no tienen la aceptación que ellos presumían tener con la evidencia de la rifa del avión, que solamente vendieron 500,000 boletos de 6 millones, con el tema de las firmas que no pudieron completar el 1,600,000 firmas de esto, pues es un claro ejemplo de que quieren cambiar las reglas del juego para tener reglas del juego a modo para que puedan seguir gobernando en estos años. Esperamos que el pueblo de México se esté dando cuenta de esta situación. Y un tema muy importante que me acabas de comentar, el fuero constitucional. El presidente ha hablado en 3 ocasiones en mañaneras que él ya se quitó el fuero. Es una mentira.
El artículo 108 ahí sigue, no se ha eliminado. Lo único que hizo y lo que están pretendiendo es aumentar el catálogo de delitos por lo cual el presidente puede ser enjuiciado. Es lo único. Pero también hay que decir algo que dicen las letras chiquitas. Estas letras chiquitas dicen que para que pueda ser enjuiciado, el jurado de procedencia debe de ser el Senado de la República. Yo les pregunto a todos y todos ustedes, ¿en manos de quién está hoy el Senado de la República? De Morena y de sus aliados. O sea, el presidente sale a decir mentira tras mentira, mentira tras mentira. El fuero no se ha eliminado porque el artículo ahí sigue en la Constitución. Cuando queramos eliminar el fuero, lo que tenemos que hacer es derogarlo, eliminarlo, suprimirlo. Y lo único que el presidente está haciendo es aumentar los delitos por los cuales puede ser hoy juzgado. Recordemos, antes solamente era juzgado por traición a la patria. Hoy quiere que sea juzgado también por los delitos del 19 constitucional. Eso no es quitarse el fuero, porque al momento, si cometiera uno de esos delitos, el presidente tendría que pasar al Senado de la República para decir si se le quita el fuero o no. Así de claro es lo que dice el artículo. ¿Ustedes creen que Morena y sus aliados le quitarían el fuero? Pues claro que no. Y un tema muy importante, dice el presidente, que no se preocupen, que no les van a quitar los fideicomisos, que se los van a regresar en efectivo. Les voy a poner un ejemplo muy claro. ¿Qué pasó con las estancias infantiles cuando el presidente les dijo a las mamás que el dinero ya no se lo estaría dando a la estancia, sino se lo daría a las mamás que tenían a sus hijos a las estancias infantiles? ¿Saben qué pasa? Hoy a ninguna mamá ya le dan el dinero. Solamente duraron 3 meses dándoles el dinero a las mamás y hoy ya no les dan el dinero. Hay que recordar que muchos de esos fideicomisos no es dinero que se genera, sobre todo en los centros de investigación, en los CONACYT, en el CIMAD, en el CIO, en el CIATEC. No es dinero del presupuesto del presidente. Es dinero que se genera a través de las investigaciones que hacen nuestros científicos, la gente que se dedica a la ciencia y que cobra a instituciones privadas por esa ciencia que desarrollan, por esa investigación que desarrollan. Y ese recurso que cobran a las instituciones privadas va directamente a estos fideicomisos. No es un dinero que salga del impuesto tuyo o mío, es una gran mentira. El presidente lo que quiere es hacerse cargo de cada uno de esos. Y otro tema muy importante, la desaparición del Fonden. ¿Cómo va el presidente actuar en los casos del Fonden si hoy, por ejemplo, con la pandemia del COVID-19 y la crisis económica que tenemos, hay que decirlo, crisis económica venía desde antes del COVID, porque ya decrecíamos. El presidente no activó ningún mecanismo para ayudar absolutamente a nadie. El día de ayer vimos una muestra patética de las senadoras y senadores de Morena, el reconocimiento solamente en aplausos a los médicos y enfermeras, este ejército que ha dado la vida por todas y todos nosotros, en lugar de darles el dinero que necesitan, las batas, las caretas, el equipo médico que requieren. Entonces, no es más que otra simulación. Yo no me creo del presidente que ese dinero se les va a regresar en efectivo. Yo se los pongo muy claro. Si fuera así, debería estar plasmado en el presupuesto de egresos y no está plasmado en el presupuesto de egresos. Es una gran mentira y no es así. El presidente quiere hacerse uso de un dinero que no es de él, y que no lo genera la federación. Senador, si me permite nada más una precisión en lo de la encuesta. ¿Estará trayendo el presidente y recordándonos el circo romano donde al pueblo hay que darle circo y sangre? Yo creo que el presidente es un excelente comunicador, no hay que perder de vista eso y hay que tomar muy en cuenta que el presidente le quiere seguir hablando a este segmento de población que él sabe que lo tiene cautivo y decirle a este segmento de población que los problemas que ellos tienen en particular es culpa de la gente de antes, es culpa de la corrupción, de la mafia del poder, es culpa de ellos. Cuando lo preocupante es que no les está dando satisfactores básicos como educación, como cultura, como alimentación, como seguridad patrimonial, que es lo que hace que el ciudadano salga adelante y crezca. Y efectivamente el presidente en estos últimos años se ha dedicado al pan y circo. Muchas gracias, senador. Gracias, Félix. Finalmente, de quienes tenemos en lista, Marta Acevedo, te veo conectada. ¿Quieres hacer tu pregunta? Gracias, buen día. Buen día, a la orden. Randy, buen día.
¿Tienes reporte, tienes más datos de algunas otras zonas en donde pues se haya registrado este robo de becas, ya sea acá mismo en el estado de Guanajuato o en alguna otra zona del país? No tengo el dato exacto, Marta, qué gusto me da saludarte. Solamente tengo el dato de la denuncia que hicieron jóvenes en mi municipio directamente, jóvenes valientes, hay que decirlo, jóvenes muy valientes que dieron la cara y que no les importa las represalias de este gobierno. Es muy complicado, Marta, que haya jóvenes que quieran denunciar porque recordemos que este recurso poco, mucho les ayuda para el sustento no de ellos, sino de la familia. Vamos a seguir haciendo la investigación en los demás municipios. Algo sí te puedo asegurar, no es el único municipio, por reportes que tenemos periodísticos en otros municipios, y nos estaremos dando a la tarea de acompañarlos a que hagan la denuncia, pero también de estar vigilando de que no se transgredan sus derechos humanos. Recordemos, hoy la Constitución obliga ya al gobierno, porque así lo hizo el presidente, independientemente de filiación política, a poderles entregar este apoyo en esta modificación que hicimos al cuarto constitucional. Entonces, seguiremos haciendo esta investigación y sobre todo la denuncia pública, que ustedes, medios de comunicación, nos ayuden a poner en evidencia que la corrupción que tanto Morena dijo que se iba a acabar, bueno, pues hoy están peor que con Peña Nieto.